¿Con qué nos quedamos la vez pasada? ¿Estábamos terminando con oclusión o ya vamos a empezar directo con trauma abdominal? Lo estábamos terminando apenas. O de oclusión intestinal, ¿verdad? Estaban bien picadazos, ¿no? Bueno, alcanzamos a ver lo que era la fisiopatología en sí, ¿no? Y mencionábamos algo de las presentaciones de algunos cuadros, ¿no? De hecho, pues, esto se inició con la lectura de un caso clínico en sí, ¿no? Y de algún manejo. Entonces, pues, ya les había yo dicho de la variabilidad que hay entre alto y bajo y la consideración de medio. Con mucho la oclusión intestinal más frecuente es la del intestino delgado, más que la del grueso. Y luego no es nada fácil hacer diagnósticos, sobre todo también, por ejemplo, cuando hay oclusiones, bloqueos no totales, luego no es muy fácil hacer el diagnóstico, ¿eh? No crean. Y pues ya vieron ustedes la etiología tan variada que hay de, pues, por obstrucción intestinal en todo caso, ¿no? Entonces, déjenme checar acá. Vamos a poner lo que teníamos en obstrucción 1, creo que ya lo agotamos, vimos sobre la fisiopatología, les mostré algunos datos. Déjenme ver por acá. No sé si tengan algún comentario o pregunta sobre esto o lo que ustedes quieran. Habíamos comentado que los motivos de obstrucción eran propiamente de la pared, pues puede ser por una obstrucción extrínseca, un aplastamiento, por decir así, y estaba también en la luz del intestino, que hay algo que esto obstruyera, y está la parte funcional del intestino conocida como ileo. Les había yo dicho, aquí se los comenté y si no lo repito, digo, y si lo dije lo repito y si no lo dije, pues se los digo por primera vez, en relación al concepto de ileo en sí, estrictamente hablando, es obstrucción, genéricamente hablando es obstrucción, pero en nuestro medio le solemos decir ileo a la parálisis intestinal, que desde el punto de vista, por decir así, funcional, pues resulta ser una especie de obstrucción intestinal. Al no haber progresión del contenido del intestino, pues ahí se quedó, entonces se genera lo que se conoce como ileo. Ya mencioné aquí que la gran cantidad de aire que existe en el intestino en general es producto de la deglución de aire, sobre todo cuando hablamos, yo seguramente degluto bastante dándoles clase. Y bueno, y hay personas que deglutimos, bueno, degluten más que otras, ¿no? Y la otra pequeña cantidad es producto de la fermentación de sustancias varias. Ustedes saben que hay alimentos, vamos a decir, flatulógenos, ¿no? Como pues, las leguminosas en general, nuestros afamados frijolitos, las lentejas, garbanza, y en algunas verduras como el brócoli y la coliflor, algunos la lechuga, se llenan de gases, y probablemente, bueno, ya hablando de fermentación, los carbohidratos en términos generales. Los carbohidratos lo producen más. Parte del asunto de nuestras leguminosas son carbohidratos en sí también, ¿no? Entonces son flatulentógenos, ¿no? Se apenas me ocurrió esa palabra, no la había yo mencionado nunca. Bueno, no sé si tengan ustedes algo que comentar sobre lo que les mandaba yo bueno, del material que les mando de apoyo, si tengan alguna cosa que comentar. Me puedo pegar ceñir mucho a las diapositivas, irlas comentando, si ustedes quieren que eso sea. Entonces, pues lo podríamos hacer así, y si no, pues con comentarios de ustedes para que vaya saliendo, ¿no? Para terminar el día de hoy ya con el tema
de obstrucción intestinal y no seguirle más adelante, ¿no? Por ejemplo, aquí se me ocurre ponerles esta diapo dentro de la otra clasificación que, bueno, de clasificar, venimos comentando. Esta, por ejemplo, en cuanto a clínica, ¿no? Entonces ya sabemos la altura, la causa, y sí, hay matices en relación a la causa de la obstrucción, y hay cosas muy genéricas, ¿no? Entonces el hecho de que mientras más baja, menos vómito, más distensión, mientras más alta, más vómito, menos distensión, pues eso es genérico, ¿no? En cuanto a que, pues no va a haber mucha diferencia, digamos, a lo mejor te podemos tener apoyo clínico, cada vez lo vemos menos afortunadamente, pero a mí me tocó ver una señora cuando fui a hacer mis meses le llamábamos de campo, en el R4, cuando ya estaba yo en mi cuarto año de especialidad, a donde una señora que pues creo que venía hasta lactando todavía, un niño ya grandecito con varios hijos y con obstrucción intestinal. Y lo curioso del caso es que aparte de la obstrucción, la señora venía con un choque que me llamó la atención, que pues parecía mixto por deshidratación por la obstrucción y pues séptico, pues cuando ya está avanzada la obstrucción pues pueden dar sepsis, pero lo que no se me ocurrió pensar es que también tenía una producción de histamina muy alta, pues por ascaris, entonces sí, la operé, la encontré obstruida, y tenía, me acuerdo que esa ocasión, el anterior, el anteanterior, no el pasado director que falleció, sino el antepasado, el doctor, eh, ¿se acuerdan ustedes cómo se llama? ¿Cómo se llama el doctor Jaime Meneses? Ya me acordé, Jaime Meneses. Estaba de pasante en servicio social en esa época y yo estaba de R4 ya. Entonces, pues le llevaba yo 4 añitos de carrera o 5. Y resulta que las contó, me acuerdo que le decía, oye, le sacamos como 60 ascaris y me dice, no, fueron 103. Sópale. Él se dedicó a contar uno por uno, era bastante acucioso y pues cuántos tendría. En una de esas tenía un nudo que se le atoró en la válvula ileocecal a la paciente, entonces se superdistendió. En parte era muy flaca, estaba desnutrida la pobre, pues canijos ascaris. Yo creo que se papeaban todo lo que se comía ella. Y resulta que cuando la empezamos a manipular, justamente, ya anestesiada, empezó a hipotensarse severamente. Y me acuerdo que lo único que se me ocurrió fue, para abreviar el caso, hacerle una ileostomía para que por ahí se acabaran de salir las lombrices, porque no pensé en hacerle una anastomos. Claro, le hice una enterotomía. La enterotomía fue para ir sacando los ascaris, pero eran tantos que pues, pesaba casi todo el intestino. Dije, ¿por dónde van a salir el resto? Si la vuelvo a cerrar, es una zona de debilidad, se va a perforar y desnutrida. Entonces me ocurrió hacer una ileostomía y por ahí salieron un montón de ascaris, ¿no? Entonces, en este caso, la paciente pues tuvo todo eso. Es un comentario por decir, ¿no? Es una clínica de una paciente, ¿no? Entonces, pues podríamos pensar en ascaris, pues ya poco lo vemos, pero ahí pues me tocó en la clínica que está en el Seco, que está a la orilla de la carretera, y esta mujer venía de un pueblo cercano, ¿no? Entonces, donde pues estaba contaminadita de ascaris, pobrecilla, ¿no? Bueno, en este caso infestada, ¿no? Tienen ustedes acá de lo que les acabo de poner en pantalla, que dice dolor tipocólico, son ruidos intestinales, lo que se conoce como peristalsis de lucha, y conforme avanza el cuadro, pues llegan al silencio intestinal ya distendidotes, ¿no? Obviamente, pues hay vómito, si el bloqueo mientras más alto, más vómito, mientras más bajo, menos vómito, pero cuando ya lo hay, incluso adquiere el formato de parecer fecaloide, y el fecaloide hagan de cuenta que es una diarrea que no es agua, pero que sí es muy líquida, a veces es medio densa, entonces incluso eso para aliviarlo con una sonda nasogástrica se tapa la primera, luego tienen ollejos ahí de comida y pues se tapa ya no funcionó la sonda nasogástrica. A veces funciona mejor que vomiten los pacientes, ¿no? Entonces, y el tránsito, pues si tienen peristalsis de lucha, muchas veces tienen diarrea inicial. Bueno, evacúan lo que traían, llenos de cólicos los pacientes. Y de repente empiezan a evacuar líquido, como si tuvieran diarrea. Y resulta que después, pues ya no pueden canalizar ni gases y se están distendiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que solemos ver.
Ahora, si traen el antecedente de cirugía, dada que es la causa más frecuente de esto, entonces ya les había yo puesto una gráfica ahí que traía en las pláticas en la plática que les mandé. Bueno, en esta no es plática, pues es un material ahí, gráfico, que en la gráfica esta donde se observaba que el intestino delgado por mucho era más frecuente como causa. Y como etiología, en el intestino delgado también por mucho, y aquí traía yo otras diapositivas, ¿no? Ya habiendo pasado el intraluminal, mostraba yo aquí adherencias y le ponía yo 4 asteriscos, que significa que es la más frecuente. Estas pueden ser congénitas, las postoperatorias son las mucho más frecuentes, y las posinflamatorias pues también cuentan. ¿Quién puede tener posinflamatorias? Aquel que ha tenido procesos, por ejemplo, una mujer con enfermedad pélvica inflamatoria, una persona con trauma abdominal que pues, se resolvió aparentemente sin mayor problema, una persona con diverticulitis, por ejemplo, que también puede dar esto. Entonces, pues tenemos varias formas de ello. Las hernias pues son muy obvias, y algunos aspectos como vólvulos, que normalmente el vólvulo más frecuente se ve en el sigmoides. El ciego también lo puede dar el transverso y casi nunca el intestino delgado. Entonces, si se piensa en vólvulo, pues lo más frecuente es que sea en ciego. Y esto del hilio paralítico, que les pongo acá, entonces también se conoce como obstrucción funcional, y también se conoce simplemente como hilio, y cuando dicen paralítico, dicen, oiga, a mí me parecía una redundancia decir hilio y paralítico, pero no, en realidad hilio es bloqueo por parálisis. Y entonces aquí pues, ustedes pueden ver que puede ser neurogénico, farmacológico, metabólico y infeccioso, y aquí lo podemos pues desglosar. Hay una especie de hilio cuando se deterioran los plexos de Auerbach y de Meissner, y los pacientes tienen tendencia a ser estreñidos, pero a veces llegan, sobre todo cuando tienen por algún pretexto un poco de hipoperfusión, como que se acentúa y los pacientes caen o les aumenta mucho el trabajo, pues al fin y al cabo isquemia, vendría siendo como la contraparte de la angina intestinal, de la isquemia intestinal, y los pacientes tienen lo que se conoce como pseudoobstrucción o síndrome de Gilby. Y entonces el ilion es como muy segmentario del colon y pueden llegar a ser hasta colon tóxico, ¿no? Entonces estos pacientes, sobre todo, tienen una enorme distensión del colon, y a veces cuesta mucho trabajo romper con ella. Muchas veces lo que se les hace es una colostomía, y muy pocos casos hay que hacer una colectomía total, y como es en pacientes viejitos principalmente, la mortalidad es pero bien elevada, ¿no? Entonces, esto nos da una idea para los que estamos aprendiendo, para los que están aprendiendo medicina, ¿qué es lo que vamos a ver más? Entonces, pues, ¿en qué hay que pensar? Ya en la gráfica primera que les presenté, el 70% es de intestino delgado y el 30% es de intestino grueso. Bueno, de ese 70%, si vemos que el 49% son adherencias, casi es el 50%, de cada 100 pacientes obstruidos en general, 35, bueno, de cada 100, 70 van a tener del intestino delgado, pero 35 son por adherencias, ¿no? Y ya otras etiologías, como cáncer, hernias y otras, pues irán sumando. Lo mismo, pensando que el 30% de pacientes son de intestino grueso y el 53%, la gran mayoría es por cáncer, el 15 de 100, por decir así, el 15%, aquí sería el 35, aquí el 15, pues va a ser por cáncer de colon. Entonces, si se fijan, se va reduciendo mucho, ¿no? Las posibilidades. Y ya después hay otras causas, ¿no? Entonces, pues hay que irlas pensando, y hay que ir desglosando. Esta ya se las pasé a ustedes. Una de las cosas que me gustaría enfatizar, y ya se los mencioné la vez pasada, pero repito, para que se lo queden mejor, que sí, porque no había yo pasado la diapositiva, eso se lo estaba yo diciendo producto de lo que yo veo más. Entonces, si el dolor es demasiado intenso y súbito, piénsese en que el problema de la asa que está tapada tiene principalmente sufrimiento vascular, y eso sucede mucho o cuando hay isquemia intestinal o cuando se bloquea asa cerrada, que ya también ya vimos esos casos,
o en caso de hernia, también que está sufriendo demasiado el asa. Y a veces, curiosamente, no les duele tanto en el sitio donde se estranguló la hernia, que es en el ombligo, en la ingle, sino en el epigastrio o general, ¿no? Entonces, si el paciente sigue ocluido, pues lo podemos ver deshidratado y con desequilibrio electrolítico, y por la translocación bacteriana, pues séptico, ¿no? Entonces, ya hablábamos de la distensión abdominal. El abdomen se ve plano en bloqueos muy altos y masa palpable, pues obviamente tenemos que, eso si no está distendido a tensión, porque si está distendido a tensión, pues no alcanzamos ni a aplastarle el abdomen, ¿no? Entonces, otra de las cosas que solemos ver en pacientes obstruidos es lo que le llamamos nosotros sugerencia de sufrimiento de asa. Entonces, cuando los pacientes tienen mucho dolor, eso es en clínica pura, o cuando los vemos con leucocitosis y bandemia, o que el paciente está progresando rápidamente hacia el deterioro, hay que pensar que el asa está sufriendo y entonces se está gangrenando, está produciendo citocinas y demás, y el paciente como que se deteriora pronto. Entonces sería una de las formas de pensar que lejos de estar dándoles manejo conservador con sonda nasogástrica, sería conveniente operar a los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, ya habíamos mencionado la vez pasada que de las pocas indicaciones que tiene en la actualidad el tomar la serie radiológica están la simple de abdomen, en decúbito, en bipedestación, y habíamos mencionado que la tomografía también. Entonces, perdón, que la tele de tórax. Y normalmente es cuando pensamos en obstrucción intestinal, en perforación o en litiasis, ¿no? Entonces, la TAC simple y contrastada, si la pueden ustedes hacer, porque también, acuérdense ustedes que la tomografía se puede contrastar de dos maneras. Una, dándole material hidrosoluble por vía oral o meterlo por el recto también, que es otra forma de hacerlo, o intravenoso. Si es intravenoso, lo que va a teñir es lo que los vasos tiñen. Si es por vía oral, pues obviamente el intestino se verá por ahí, pues cómo está. Esto, por ejemplo, cuando ustedes empezaron a dar manejo en los pacientes conservador y mejora, pero no del todo, a veces es conveniente dar no tanto un trago de bario, sino con material hidrosoluble, y la tomografía es sensible para más o menos determinar el sitio de obstrucción. Los signos radiológicos que ya habíamos mencionado en parte, pila de moneda, cuentas como de rosario, ¿no? Son puntitos acá. Les decía yo que esto es puro líquido. El hecho de que se vean niveles, estás de pie, estás acostado, acá nunca verán niveles, salvo en las tomografías que hacen acostados, al ver los cortes axiales, pues se verán los niveles, pero acostado, ¿no? Está lo de pila de monedas que les había yo mencionado y por eso hasta ponen acá en inglés conocido como stock coin. Los niveles hidroaéreos aquí, por ejemplo, acá los hay, pero observen ustedes acá, ¿no? Aquí están francamente definidos. Incluso también a esto le llaman el signo de la escalera luego, ¿no? Porque se ve una línea acá, otra línea acá, otra línea acá, como una escalera. El signo de la escalera hay quien le dice así, o por ejemplo aquí, acá y acá, como si fueran tres escalones, ¿no? De grande a chiquito. A veces son del mismo tamaño, ¿no? Dependiendo de las asas que estemos captando. Ahora, ya haciendo el diagnóstico con los pacientes, hay que darles manejo. Y lo idóneo es hidratarlos, ver los líquidos y los electrolitos para descartar que no se trate de un hilio y colocar una sonda nasogástrica 24 a 48 horas. Y pues ya una vez que están con eso, manejarles el dolor. No es justo que el paciente siga presentando dolor. Pueden ponerle buscapina compositum, que trae butiliocina más en estas fechas, metamizol o paracetamol, y no por vía oral, pues hay que ponerlo intravenoso. Entonces, pues será con metamizol más butiliocina, que ya no lo producen las buscapinas, pero en el mercado todavía lo encuentran, con ese nombre butiliocina más metamizol, siempre y cuando no tenga alergia al paciente al metamizol. Y el tratamiento va a ser conservador de preferencia. Y si no responde el paciente, entonces más o menos se le dan alrededor de 48 horas, siempre y cuando no haya datos de alarma. ¿Cuáles son los datos de alarma? Que se vea séptico el paciente, que se esté deteriorando, que tenga leucocitosis y que tenga muchísimo dolor a pesar de la analgesia que nos sugiere que tiene sufrimiento vascular. Hay que meter al paciente a operar. O en el caso de recurrencia de síntomas, que sería nuestro paciente, el que les presenté del caso clínico. Entonces, datos de isquemia, mucho dolor, leucocitosis, sepsis,
Y pues si tenemos una hernia muy evidente, no le voy a dar manejo conservador. Al paciente que tiene una hernia, lo vamos a manejar haciéndole la hernioplastia. Si nosotros tenemos la posibilidad a la hora de hacer la hernioplastia de ver el asa que se metió y que ésta no sufre, que no tiene, no se echó a perder, por decir así, quedó negra y toda flácida, que ya no sirve, hay que hacer resección, ¿no? A veces a los pacientes tienen las hernias así, les ponen bloqueo o los anestesian, se relajan y ¡pum!, se reducen espontáneamente. Bueno, cuando eso sucede, a los pacientes hay que hacerles primero una laparotomía, observar el intestino. Pueden hacerlo por laparoscopía si quieren. Y si el intestino está bien, casi siempre se ve qué asa de intestino se metió. Por acá traía yo una que no se las he puesto en fotografías. Una vez se las voy a enseñar. Acá la traigo. Miren, acá, por ejemplo, en esta, ¿a poco no se observa el sitio exacto? Déjenme quitarles la pantalla para que puedan ustedes ver. ¿A poco no se observa el sitio exacto donde está sufrimiento el asa? Donde sufrió el asa. Claro, incluso se las estoy poniendo allá. Observen ustedes el rosita de lo que está atrás de mis manos. Por cierto, es el intestino de un ex beisbolista famoso, que jugó con los Pericos y que ahora ya es manager. Bueno, vean ustedes entonces, ya observan ustedes. Ahí él tenía una hernia inguinal que, por cierto, no la palpábamos porque tenía una variedad especial. Entonces, ahí está. Entonces, sí, este paciente tuve que hacerle la laparotomía de entrada porque no le encontraba yo. Ciertamente, desde el punto de vista radiológico, me dio los datos de obstrucción intestinal. Pues eso es lo que teníamos. ¿Ahora qué pasó? Es que ya se apagó. Entonces, ahí tienen ustedes. Vamos a ver acá. Vamos a compartir la pantallita. Acá estábamos mencionando, es una diapositiva que abona un poco más a lo que ya les he venido diciendo, que no es ya mucho. De laboratorio ya se los mencioné. Y acá hay un algoritmo. Por cierto, también pueden ustedes utilizar la CPK como dato de sufrimiento de asa. Dice aquí, por ejemplo, dolor abdominal, leucocitosis de 10.000 o mayor, proteína C reactiva por arriba de 75. Si ponen sí, entonces hay que hacer una laparotomía. Si ponen no, pues sonda nasogástrica. Son los datos de riesgo que habíamos mencionado. Oclusión intestinal con elevación muy, muy importante de la CPK, quiere decir que hay mucho sufrimiento muscular. Entonces, aunque no es cardíaca, pero pues hay que hacerlo, ¿no? O si en la TAC hay líquido libre, edema muy importante, ¿no? De mesenterio, o dice signo de las heces en el intestino delgado, no sé cuál es ese, y entonces hay que hacerlo. Si el paciente está recién operado, dice aquí que 6 semanas antes, para acá. Entonces, mejor ya ni le estés haciendo el cuento, reopéralo porque hay algo ahí. Y ya tratándose al paciente, pues hay que ponerle su sonda nasogástrica y el drenaje, pues si es mayor de 500, pero mejora, pues ahí le seguimos y ya para retirarle la sonda. Cuando va haciendo, si le ponemos medio de contraste hidrosoluble también y vemos que está obstruido y no pasa el hidrosoluble, pues nos iríamos a cirugía también, ¿no? Aquí dice no, pues va para arriba. Que sí pasa, pues, si existe mejoría, pues ya lo damos de alta al paciente, ¿no? Bueno, este es el caso clínico, realmente ya no tengo mucho que decir. Bueno, ¿y qué vamos a hacer en las cirugías habitualmente? Bueno, depende de la causa. Si la causa es hernia, pues la hernioplastia. Si el intestino está echado a perder, resección y anastomosis. Si no lo permite el estado general del paciente, anastomosis, si no, una ileostomía o colostomía, dependiendo sea el caso. De preferencia, quitar la causa originaria. A veces no se puede hacer, sobre todo cuando se trata de tumores o cuando hay proceso inflamatorio severo. A veces está como congelado el intestino en un sitio, no podemos separar nada y entonces hacemos la ileostomía y nos esperamos a que se repare la lesión distal, por decir así, ¿no? Pero pues lo que estaba matando al paciente en sí era la obstrucción, bueno, pues entonces se alivia la obstrucción y ya la atenderemos más adelante para restituir la continuidad del intestino. En el caso de, ya habíamos, bueno, en el caso de vólvulo de sigmoides,
pues desenvolvularlo y ver el estado en el que está. A veces se le puede poner algunos puntos para fijar el colon y que este ya no se vuelva a torcer. Ahí, o en ocasiones, cuando se ha necrosado el sigmoides, hay que hacer una colostomía, resecar el sigmoides que está necrosado y se hace el procedimiento de Harman y tiempo después ya se puede reanastomosar. En alguna ocasión a mí se me ocurrió, no se me ocurrió porque eso me lo dijo mi suegro que lo había hecho muchas veces, hacer la resección del intestino enfermo, que nos quede un pedazo que después no se va a volvular y anastomosarlo en forma primaria. Me acuerdo que yo estaba recién egresado de la residencia, pero mi suegro era un cirujano veterano de mucha experiencia y se lo tomé como bueno, ¿no? Y lo hice y me acuerdo que me criticaron mucho mis colegas. No tenía mucho sufrimiento, no tenía sufrimiento vascular el segmento que le dejé a ese paciente. Y aunque no estaba preparado el colon, porque antes, que colon no preparado, pecado mortal si ustedes hacían anastomosis en un colon no preparado. ¿En qué consistía preparar el colon? Pues consistía en tenerlo limpio y dar antibiótico específico incluso 1 o 2 días previos, pero en una obstrucción intestinal donde les va a dar tiempo de limpiarlo y de darles 1 o 2 días antes antibiótico, no hay manera. Entonces ahora eso ya se ha quitado. Hay pacientes, hay cirujanos que incluso en medio del excremento hacen anastomosis, ¿no? Entonces nosotros, cuando menos en lo personal, a mí sí me parece que es mucho riesgo hacerlo, a pesar de que ellos lo han demostrado estadísticamente, pero hay de las veces que he tenido fracasos de anastomosis, una de ellas es cuando los pacientes han tenido colon no preparado. Entonces, bueno, con esto, el intestino delgado no preparado no es problema, porque ese sí se puede anastomosar incluso con diarrea en medio, ¿no? El colon es más bravo para las anastomosis, entonces como que se oponen mucho a, a que seamos tan liberales en eso, ¿no? Porque luego los resultados no son tan buenos. No sé si tengan alguna, antes de que empiecen a hacer preguntas, voy a pasar listita. Entonces hoy estamos a 20, está en la I. Linda Zapata, Presente. Víctor Vargas, Andrea Torres, Presente, doctor. Oscar Tapia, Presente, doctor. Noritsugu Tameda, Presente, doctor. Ailín Salgado, Presente, doctor. Edgar Romero, Presente, doctor. Iris Romero, Presente, doctor. Carmina Rodríguez, Presente, doctor. Marisa Rodríguez, Presente, doctor. Alan Ratia, Presente, doctor. Fernanda Rafta, Armando Pérez, Presente, doctor. Stephanie Pereira, Presente, doctor. Fátima, Presente, doctor. Vianey, Presente. Edwin, Chema, Presente, doctor. Nathan, Presente, doctor. Jocelyn, Presente, doctor. Ana Cristina, Presente, doctor. Felipe Morales, Presente, doctor. Julisa Melchor, Ariadna Martínez, Presente, doctor. Paola Lozano, Fernando López, Doctor. Lupita López, Presente. Richard Lara, Presente, doctor. Saraí Jiménez, Zaira, doctor, sí, presente. perdón, Zaira, Gracias. Zaira, sí es verdad. Carla Huesca, Presente, doctor. Aram Gómez, Amairani Fuentes, Presente, doctor. Disculpa, Rafta tiene síntomas por la vacuna, entonces por eso no se pudo conectar. ay, Fernanda. pobre, pues se mejore. ¿Cuándo se vacunó? Este fin de semana. Bueno, espero que ya esté bien, en breve. Manolo Flores, Presente, doctor. José Fer Espinosa, Presente, doctor. Alberto Domínguez, Presente, doctor.
Ángel de León, Presente, doctor. Per Cuevas, Presente, doctor. Rodrigo Cortés, Presente, doctor. Ángel Castro, Doctor, Ángel me marcó para pedirme que le dijera que no tiene internet. ok, Jessica Amador, bueno, entonces el buen Ángelo tampoco pudo venir por internet mugroso. Dentro de las cosas que me preguntaban, ahora que les doy clases, nos piden que enviemos lo que se conoce como, van a ver ustedes por acá. Acá tenemos en lo que se conoce como, mandan plan de trabajo y traen rato pidiéndonos que mandemos lo que se conoce como CIPLAN. Entonces el famoso CIPLAN, ahí nos preguntan que cómo estamos dando las clases y que enviemos evidencia de que efectivamente las estamos mandando. Entonces, déjenme ver aquí, en Aguilar, Cortesano. Entonces, al final, pues lo que a mí me tocó mandar es una constancia que nos dan a nosotros del CIPLAN, ¿no? Y entonces en el CIPLAN nos preguntan que cuáles han sido los problemas que tenemos con ustedes en Doctor. las clases en línea. Sí, Me comenta Jessica Amador que escribió en el chat ajá. lo del pase de lista. Una disculpa por interrumpirlo. Ah, no hay bronca. Entonces, Doc, para no ponerle su falta. ¿ya me escuchó? ¿Todavía no? Sí, Víctor, ¿qué pasó? Perdón, igual yo no podía activar mi micrófono hace un momento, pero ya pude. Entonces, Jessica ya está por ahí. Entonces apareció. Y en el caso de Vargas, Víctor, ya apareciste por ahí, perfecto. Bueno, Gracias. listo. Les decía yo, y entonces precisamente ahorita lo que da, de cuando en cuando me he estado encontrando que ustedes no se pueden conectar, algunos de ustedes que incluso tienen que ir a otro pueblo a poder porque no hay línea, etcétera. Miren, a los que tienen que ir a otro pueblo porque no hay línea, bueno, ¿cuál es la diferencia entre irse al otro pueblo para agarrar línea o estar atendiendo a clases presenciales, ¿no? O sea, no sé qué les salga más caro si trasladarse a clases, o sea, a donde sí hay línea, o estar viviendo en Puebla y pagando gastos y demás. O sea, eso tómenlo en consideración, ¿no? Bueno, es una como especie de recomendación para ustedes, ¿no? Yo que más quisiera que nadie tuviera bronca con esto. Y en realidad que estuviéramos ya en presenciales, ¿no? Pero pues no hay de eso. Bueno, pues dejamos el espacio abiertito en lo que ya para iniciar con trauma abdominal. Con eso de la oclusión. Si les quedó alguna preguntilla, alguna duda, o para cuando tengan un obstruido digan, trae una obstrucción intestinal. Y nos vamos a abocar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son mis indicaciones para enfermería? Pues canalizar vena con solución Hartmann, dependerá qué tan deshidratado lo tengamos. Le pondremos 1 litro en 1 hora, medio litro en 1 hora, o una solución para 4 horas, 1 litro, porque no esté tan deshidratado. Le pediremos que le tome biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina y tiempos de coagulación por si se va a operar, tiempo de protomina de tromboplastina y eventualmente pueden pedir proteína C reactiva y si quieren, pues CPK, por lo que habíamos comentado, ¿no? Entonces, obviamente estos pacientes, una vez que estoy haciendo diagnóstico de oclusión intestinal por la translocación bacteriana, pues se ganan su antibiótico. Normalmente, como sabemos que la mayoría es de intestino delgado, una historia clínica bien documentadita, bien hechecita, ¿qué es lo que detectamos con nuestro paciente? Pues que trae cicatriz de cirugía previa, o cualquiera que ésta sea, colestectomía, cesáreas, apendicectomía, y más si se complicaron algún proceso inflamatorio. Entonces, pues lo más probable es que sean bridas y pues le vamos a poner sonda nasogástrica. Bueno, vamos a confirmar nuestro diagnóstico mediante estudios radiológicos o tomográficos y ya sumando, ahora sí vienen y pues te inicio la terapia, ¿no? Que no tenga factores de riesgo, que venga revolcándose, ¿no? O si tiene una hernia, pues ¿para qué se sacrifican en estar haciendo tanto estudio? Nada más que se haga el estudio
de laboratorio y pues métanlo a hacerle la neoplastía y si amerita la parotomía también, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hay que hacer con estos pacientes, que ya le puse su sonda nasogástrica. Bueno, vamos a monitorizarlos, a ver cómo podemos ver que está mejorando, por ejemplo, la distensión abdominal. Pues mira, hacer el perímetro abdominal. Si trae 1.10 a nivel del ombligo y después va bajando, pues está funcionando. Aparte de todo, tienen ustedes gasto por la sonda nasogástrica. Cuando empieza a gastar fecaloide, es poco probable que se vaya a resolver, pero no siempre. A veces ya sale fecaloide, el paciente empieza a mejorar. Les decía yo que el antibiótico normalmente de pequeño espectro, bueno, de amplio espectro, pero no dobles y triples esquemas, sobre todo cuando es de delgado. Basta con que inicien muchas veces se inicia con ceftriaxona, intravenosa cada 12 horas 1 gramo, o con 400 miligramos intravenoso de ciprofloxacino, porque en vía intravenosa vienen 400, no vienen 500. Entonces, con eso, el paciente se le maneja. Pueden ponerle butiliosina para disminuir la peristalsis de lucha. El analgésico, ya habíamos hablado de la buscapina compósito, ¿no? Bueno, como no hay preguntas, nos vamos al siguiente tema. Y el siguiente tema es el de trauma abdominal. Y cuando hablamos de trauma en general, entonces nos vamos a ir y vamos a pensar siempre en el famoso ATLS. Y pues ATLS, como ustedes sabrán, que pues es el acrónimo de Advanced Trauma Life Support. Entonces, nosotros ahora lo hemos traducido al español como apoyo vital en trauma, pero en realidad pues se conoce como ATLS y es una marca registrada. Entonces, el Colegio Americano de Cirujanos fue el que la registró y fue producto de un ex miembro, bueno, ya no sé si viva todavía, pero siempre narran en el inicio del curso, en el manual que nos dan para tomarlo, incluso hay que actualizarlo. Yo ya no lo he reactualizado, pero ya lo he hecho 2 veces, y pues resulta que pues un médico, no estoy seguro si era ortopedista o era cirujano, ahorita no me acuerdo, se accidentó en una avioneta. Es muy frecuente que el norteamericano aprenda a conducir sus propias avionetas, sobre todo cuando tienen un buen nivel económico, y en términos generales el médico y los cirujanos en especial, y el cardiotorácico y los abogados tengan un nivel elevado económico, y entonces pues pueden adquirir sus propias avionetas. De repente yo conocí a un neurocirujano que era amigo de la familia, era mexicano, todavía vive en Estados Unidos, y me acuerdo que nos decía que le mandaron pero eso nos lo dijo hace, ¿qué les gusta a ustedes? Hace como, todavía vivía mi suegro, lo invitaron a comer. Mi suegro falleció en 85, por ahí del 84, 83, que pues hagan sus cuentas, 17, hace 37 años, nos decía que le habían mandado por paquetería prácticamente una avioneta para que él armara. Entonces, en un lado iba el motor, y él terminó por armarlo con un manual, su avionetita. Tenía una casa pues amplia, e incluso podía despegar en una superficie no tan larga, y cosas así, ¿no? Bueno, a lo mejor no en su casa en sí, pero muy cerca de su casa. Pero dice que en su casa la armó, eso sí, no lo digo literal. El cuento está en que se accidenta este individuo, iba con su esposa e hijos, ahí murieron varios, y él sobrevivió. Entonces dice que cuando llegaron a rescatarlo, que se dio cuenta de una serie de errores, porque estaba consciente. No estoy seguro si en ese momento él estaba fracturado o si estaba cuadripléjico, porque a veces yo tengo un ex compañero, bueno, un colega mío, que también es cirujano general y del aparato digestivo de primerísima, era de los que más operaban en Puebla, y de repente se retiró, así de repente dejó de operar. Entonces ya se retiró, y y me acuerdo que él se accidentó en una ocasión y me dice, estaba yo cuadripléjico, y que me llegan a rescatar, pero podía yo hablar, y él era uno de los que había tomado el ATLS cuando empezaba a ponerse de moda. Entonces ya sabíamos de ATLS, y le decía, no me vayas a sacar así, no me vayas a hacer asado, porque precisamente una de las cosas que hay que buscar, hay que cuidar la columna cervical, ¿no?
y precisamente de ahí viene el famoso ABCDE y es a donde quería yo llegar. Entonces, hablando de esto, cuando, ¿qué es lo que observa? Y seguramente se los han dicho ya más de una vez, o a lo mejor ya hasta se aburrieron de decírselo, y si no, jamás nos debemos de aburrir, que será la vía aérea permeable con control de la columna cervical. Incluso cuando hacemos los cursos, te ponen un escenario, ¿no? Entonces en el escenario tú tienes que actuar y te ponen un paciente donde lo que predomina es la insuficiencia respiratoria. Y el monitor de esto, incluso yo lo hice alguna vez con sus compañeros que nos prestó el doctor Rojas, el hospital que tienen ustedes ahí de habilidades. Y entonces yo les empezaba a generarle a sus compañeros el escenario, ¿no? Y entonces el escenario que les ponen, empezamos con que ponen una respiración estertorosa, ¿no? Entonces la idea es irnos para checar que la vía aérea esté permeable. Entonces, si estamos viendo estertoroso, quiere decir que trae flemas o sangre ahí, pues hay que aspirarlas de volada, ¿no? Entonces, cuando actuaba bien su compañero y aspiraba la sangre o las flemas que traía el paciente, y yo como tal empezaba yo o rápido, pero no con respiración estertorosa. Entonces, pues todo eso lo tenemos que ir haciendo. Entonces, así nos ponen a nosotros y obviamente la idea es que este es el escenario real y no es que te quieran poner nervioso, pero eso es, los que son especialistas en ver trauma, mis respetos, porque todo eso lo dominan muy bien. Entonces, la B es que la respiración sea adecuada porque si estamos enfrente de un neumotórax, pues por fuera no se les ve nada más que la polipnea y es a lo que me estaba yo refiriendo a ponerlos a respirar rápido. Entonces ahí tienen ustedes otra bronca, ¿no? La otra sería que, que la circulación sea correcta, entonces que el paciente no venga en estado de choque por cualquier motivo, ¿no? Entonces de repente vamos a suponer que no es un accidente de tráfico, pero que es un individuo picado por 500 abejas asesinas, ¿no? Y entonces pues, ustedes tienen un paciente en choque y a lo mejor en la corretiza que le pegaron, pues a lo mejor sí hubo un pequeño traumatismo que se tropezó y vio 2 o 3 maromas, pero el paciente pues viene pues mal, ¿no? Y entonces lo que tiene es una vasodilatación extrema que le está provocando choque anafiláctico. Entonces tenemos que aplicarnos pues con adrenalina en este caso y puede ser corticoide de acción rápida y volumen, ¿no? Si es que llega a tiempo, ¿no? Porque a veces pues, ahí se mueren en el lugar de los hechos. En el caso del circulatorio, pues también está aquel que ha tenido un accidente fuerte y que pues le está saliendo sangre, ¿no? No se me puede olvidar a mí las películas que veía yo cuando era chavito, que el paciente se salvaba cuando le exteriorizaban la bala, ¿no? Me acuerdo que había un par de programas ahí, había uno del Marshall Dillon, no se me puede olvidar. Entonces, acudían con el médico del pueblo y había recibido un balazo y sudaba, lo operaba casi en su sala y salía la bala que echaba en una especie como de pocillo metálico, un bowl metálico, y sonaba la bala, claro, ¿no? Entonces ya se había salvado. Pues nada que tiene que ver con eso, ¿no? O el que le quería poner, como todavía lo vemos, ¿no? Que le dan un balazo y empieza a salir sangre por el orificio y le ponen un parche y una venda, ¿no? Y sí, ¿eso de qué sirve, no? Entonces da hasta risa, ¿no? Entonces, pues si se trata de eso, habrá que irse a cerrar la llave, ¿no? En el caso de mutilaciones grandes a donde ha sido amputado un miembro y está chisgueteando un vaso, pues entonces llegar con una pinza y si no se tiene pinza, pues con el dedo o un vendaje compresivo ahí sí aplica, ¿no? Pero ¿dónde le hacen ustedes un vendaje compresivo a un chisguete que está echando la mesentérica, ¿no? Por una puñalada, por ejemplo. Pues no, para nada sirve, ¿no? Entonces, todo eso, ahí tenemos. Ahora, el déficit neurológico es cuando el paciente tiene parálisis o fracturas, ¿no? Entonces, si tuvo una fractura que le seccionó la médula, pues el paciente tiene totalmente flácidas las piernas, no las puede mover, no siente, ¿no? Entonces, o si está fracturado, aunque si tiene dolor intenso, que tiene imposibilidad para moverse por la fractura, ¿no? Y aquí algo importante es exponer al paciente, lo que se refiere a desvestirlo por completo, pero que pues, si está totalmente frío hay que evitar la hipotermia porque pues también tenemos nosotros las triadas letales, ¿no? Cuando el paciente cae en hipotermia, que es uno de los problemas,
Entonces, bueno, eso de la triada letal que hablan de hipotermia, de lactasemia y hipotensión, entonces eso pues, hace que los pacientes se mueran, ¿no? Entonces, en este caso, no puedo olvidar un caso muy feo, la verdad, y ni lo pensé. En esas épocas no estaba yo entrenado en la TLS, estaba yo terminando la especialidad y me toca un paciente, estaba yo haciendo guardia, de mis primeras guardias en el hospital de San Alejandro. Entonces me llega un paciente que había sido atropellado en la autopista. Entonces por ahí, bueno, en la autopista lo atropellaron y me llega y estaba súper distendido del abdomen y llega a urgencias, muy pálido, todavía respirando, y enfrente de nosotros cae en paro cardiorrespiratorio. Entonces lo empezamos, ya lo habíamos canalizado, lo empezamos a reanimar, y le estábamos dando ventilación asistida con un ambú y masaje cardíaco, salió con volumen, llegó el anestesiólogo, lo intubó ahí, y el paciente se estaba reponiendo, pero me acuerdo que estaba súper distendido. Y les decía yo, ¿saben qué? Pues hay que meterlo, no nos queda otra. Lo más probable es que sea la cavidad abdominal donde tiene el problema. Y me acuerdo que me decía el anestesiólogo, dice, ¿sabes qué? Te va a morir en el quirófano, yo creo que no tienes mucho que hacerle. Le digo, pues es que tenemos que intentarle. Y me acuerdo que cuando lo abrí, en cuanto lo abrí, sí tenía mucha cantidad de sangre en el abdomen, pero sobre todo tenía un hematoma retroperitoneal importante, que en cuanto lo abrí se descomprimió un poco eso, secuestró sangre el lugar, porque pues estando apretadito como que estaba compensándose y volvió a hacer paro en el transoperatorio y ya no lo pudimos sacar. En esa ocasión incluso, de las pocas veces a donde estaba autorizado dar masaje cardíaco directo, en el transoperatorio es en los que hacen paro por falta de volumen. Ustedes le están dando masaje en lo que le reponen el volumen rápido, pero ya no nos dio chance y total que se murió ese paciente. Traía una lesión de la cava y de la aorta, había tenido un hematoma contenido y pues por eso es que había caído en paro previamente por choque hipovolémico, ¿no? Por trauma abdominal cerrado. Bueno, ese mismo día, cuando estaba yo por pasar, me estaban pasando al paciente a quirófano, llega un chavito, más o menos como de unos, pues yo calculo como de la edad de ustedes, no muy alto, era bajito de estatura, debe haber sido como de unos 58, unos 60. Delgadillo, yo calculo que habrá pesado como unos 50 kilos. Y venía con un pantalón de mezclilla y una, no se me puede olvidar, la verdad, a pesar de que tiene muchos años de esto, porque le estoy hablando también como del año 86, 87, que era yo suplente ahí en San Alejandro. Y traía una chamarrita como de cuero negra, que ni se la habían quitado. El único que hicieron los de la Cruz Roja es que dejaron al paciente ahí, lo pusieron en una camilla y lo pusieron en un pasillo, donde había muchos pacientes de diferentes patologías. Y este chavo venía inconsciente, que fue lo que me llamó la atención. Bueno, venía semi-inconsciente, no estaba del todo inconsciente, estaba soporosón, y lo vi muy pálido. Entonces le digo a las enfermeras, atiendan a este chavo. Le digo, pues, ¿qué le hicieron? Le digo, ¿le habrán dado algún balazo o lo apuñalaron? Y cuando dije lo apuñalaron, él de inmediato dijo, movió su cabeza en forma positiva, sí, pero no estaba canalizado ni nada, y en ese momento cayó en paro cardiorrespiratorio, en ese momento. Entonces, en lo que lo encueramos rápido y le pusieron, lo canalizamos, ya le estábamos dando también masaje, a ese chavo ya no lo sacamos adelante. Y tenía una lesión no muy grande del lado izquierdo, en la región lumbar, que seguramente le habían pinchado la aorta con un cuchillo, tenía una puñalada, pobrecillo, ¿no? Y la verdad es que al principio, pues, no nos habíamos dado cuenta de qué le había pasado. Nos dimos cuenta que cayó en paro y lo empezamos a reanimar. Sí estaba pálido, pero él no tenía distendido el abdomen y no estaba manchado de sangre, que era lo curioso del caso, ¿no? Claro, a lo mejor tenía una manchita chiquita ahí, su camisa, ¿no? Y nada más, y ni siquiera, ya cuando vimos la chamarra, pues sí vimos que tenía la cortadita, pero se ve que había sido un arma de esos que se conocen como verduguillos, o un cuchillo o una navaja no muy ancha, se le habían enterrado al pobre cuate en la espalda, ¿no? Bueno, pues ya se nos terminó el tiempo, jóvenes. ¿Qué hora son? Son 10:56. No sé si quieran comentar o preguntar alguna cosa. Entonces, acuérdense ustedes del ABCDE, no se les olvide, que es un acrónimo, no es en español, es en inglés.
Entonces, A es de air, B es de breathing, C es de circulation, D es de disability y E es la I de exposure, ¿no? De exponer a todo el paciente. Entonces, acuérdense ustedes que en cada una de las... bueno, y una de las cosas que nos enseñan ahí, a veces pueden ustedes hacer las cosas de manera simultánea, ¿no? Estar asistiendo a la vía ventilatoria mientras alguien le está poniendo una pinza ahí a una arteria que está chisgueteando, ¿no? Entonces se puede hacer. Pero lo idóneo es que ustedes no pueden pasar al siguiente punto si no han cubierto lo anterior. Entonces, incluso precisamente en uno de los exámenes a uno de mis colegas, lo intubó y toda la cosa, y que le dice el monitor, su paciente se murió porque le terminó usted de seccionar su médula. ¿Por qué? Pues porque no le cuidó el cuello. No, lo intubó y le movió el cuello demasiado y el paciente traía una fractura cervical. Entonces se le olvidó pedir las placas, porque normalmente hay que pedir las placas en urgencias y las placas de urgencias nada más son lateral de cuello, AP de tórax y AP de pelvis, ni siquiera de abdomen. O sea, lo que nos interesa ver es cómo está la pelvis, cómo está el tórax y cómo está la columna cervical. Son las únicas placas que se piden. Y de preferencia que se vean las 7 vértebras cervicales, ¿no? Empezando por el atlas, ¿no? Entonces, todo eso. Bien, pues se nos terminó el time. No sé si tengan ganas ustedes de comentar algo, de preguntar algo a cómo vamos. Ahora los veo así como que no quieren hablar mucho. Bien, pues nos vemos mañana, jóvenes. Cuídense. Doctor. Gracias, Hasta doctor. mañana. Gracias, doctor. Hasta Bye. mañana. Hasta Gracias, mañana. doctor. Hasta mañana.